En Chile las grandes privatizaciones las hizo la izquierda, ojo, Sí, sí, no, 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 y sí, las aquí, hizo, y las hizo con la intención de generar conflicto social, porque si tú revisas los contratos de, por ejemplo, la reforma al transporte público que fue el Transantiago, o revisan los contratos de la reforma de la reforma a las carreteras que fueron las autopistas urbanas privadas, lo que tú vas a observar en esos contratos, lo que vas a ver, va a ser que tienes un país donde eh, va a ser que tienes un país donde el empresario está por contrato con el Estado, diseñado y redactado por el Estado, obligado a abusar del consumidor. El crédito universitario con aval del Estado es otro ejemplo. ah, Lago, el presidente Lago fue el gran artífice de esto. Él creó un sistema de autopistas privadas urbanas que tienen una ley especial de intereses que les permite cobrar intereses que el resto de la industria financiera se considerarían usureros por sobre quienes se atrasan en el pago de la utilización de la autopista urbana. Entonces, alguien se atrasa en el pago de la autopista urbana y en 2 meses ya triplicó su deuda. Y ya. eso en cualquier otro sistema, en el mismo Chile, si un banco te pone sus intereses, eso es ilegal y el banquero se va a la cárcel. Pero los de las autopistas urbanas pueden cobrar intereses de ese tipo y eso por contrato con el régimen de lago. Y eso a ellos no les conviene porque la gente finalmente lo que hace cuando tiene una deuda muy alta es poner comprar otro vehículo, porque la deuda rápidamente supera el valor de un vehículo, comprar otro vehículo, ponerlo a nombre de un pariente y seguir usando y pagando normalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si Ah, tú te atrasas un mes y luego te atrasas otro, el crecimiento de la deuda hace que sea más barato comprar otro vehículo que pagarla. Entonces, efectivamente, los intereses son tan altos por ley que las autopistas están impedidas de cobrar su, 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 su servicio. Entonces, eso va en desmedro del usuario y del empresario y se plantea como un abuso del empresario cuando es un abuso del contrato que creó el gobierno cuando le dio la concesión a las autopistas, que son españolas, por cierto. Lo mismo ocurre con el Transantiago. En el Transantiago, antes nosotros teníamos un sistema de buses donde la, los buses eh, donde los buses eran privados, totalmente privados, la gente usaba los buses que pasaban, cualquier empresario se compraba un bus y se ponía a transportar gente y cobrarle lo que quería. Ese era el sistema que había en Chile hasta que llegó la reforma del transporte público, que fue el Transantiago. Una vez que tenemos esta reforma del transporte público, que es el Transantiago, el Estado, a través de una empresa privada que se llama Administradora de Fondos del Transantiago, le paga a las empresas de buses por la cantidad de vueltas que dan por la ciudad los buses. Vueltas que son organizadas y planificadas centralizadamente y que no llevan a nadie a ninguna parte. Y los chilenos tienen que, en su pasaje, además de los subsidios, pagarle al empresario por vueltas donde no hay nadie viajando a ningún lugar. Bien, entonces el chileno adoctrinado con ideas de izquierda, ve estos abusos creados por gobiernos de izquierda y se revoluciona, por supuesto que sí. Es evidente que lo va a hacer. ¿No es cierto? Te nombraba también, te nombré varias cosas. A ver, estaba el de ya, está ese, está el tema de la autopista, está el tema del crédito con aval del Estado. En aquí, mira, Chile, en Chile el Estado se pone de aval, como no, la educación no es gratuita, no es estatal, el Estado se pone de aval para que tú estudies en la universidad con una deuda que tiene un tamaño y tiene unos intereses altísimos que tenía, porque Piñera en su primer gobierno los bajó bastante, pero tenía unos intereses del 6% sobre inflación. 6% sobre inflación tenían que pagar los chilenos una deuda que se entendía que no iban a empezar a pagarla hasta que terminaran los estudios, si es que los terminaban. Pero tú, si tu deuda tiene aval estatal, significa que no hay riesgo y por lo tanto el interés debería ser mucho más bajo dado que el Estado está siendo tu aval para que tú puedas pedir ese préstamo. Sin embargo,
La deuda con aval estatal tenía más intereses que los préstamos comunes y corrientes que la gente podía pedir para comprar una casa, un auto, etcétera. Entonces, el presidente Lagos nuevamente, cuando establece el sistema de crédito con aval del Estado, lo que hace es crear unas condiciones donde obliga a los bancos a abusar de los estudiantes. Y obliga a los estudiantes, en caso de querer estudiar, si no cuentan con los recursos en efectivo líquido en la mano, es decir, si no son gente pudiente, a ser abusados por los bancos. Bueno, eso va a explotar por alguna parte. Luego entonces la izquierda primero crea un relato de que Chile es un país capitalista malvado donde todo funciona pésimo y luego crea unas condiciones para que la gente se enoje. Estas dos cosas se hacen simultáneamente. Hay un Claro. adoctrinamiento por un lado educativo y por el otro lado hay creación de problemas que no tendrían por qué ocurrir.